Bingo. 2, 3, va. Amado Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, te doy gracias en esta hora por este tiempo maravilloso que nos das para meditar en tu bendita palabra. Queremos ser guiados por el Espíritu de Dios. Queremos andar conforme al Espíritu para salvación. Y queremos entender, Señor, que tú entregas tus dones a través del Espíritu para servicio. Hoy estamos, Señor, aquí para continuar este proceso de reflexión y de transformación. Te doy gracias y te pido que tu Espíritu nos guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos hoy a cerrar ese capítulo que es siendo guiados por el Espíritu de Dios. Miremos entonces cómo hoy andar conforme al Espíritu para salvación. Entonces, vamos a trabajar hoy ese tema, andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu para salvación. Bien. Tomemos el texto fundamental, página 30, los que tenemos el material. Vamos a tomar Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. En esa carta, el apóstol Pablo aborda especialmente lo que es esa vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8 y vamos al verso 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces miremos, dice que no hay ninguna condenación, por eso dice andar conforme al Espíritu para salvación. Entonces, cuando hablamos de la condenación, la condenación es sencillamente el no tener la posibilidad de Cristo en la vida del ser humano. El no tener Cristo en la vida del ser humano, el texto bíblico lo asume como esa dimensión de condenación. ¿Sí? Ahora, hay una condición para aquel que está en Cristo, dice. Ahora, no hay ninguna condenación, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, fíjate, estar en Cristo, a mí me aleja de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Ven? Ahora, el apóstol Pablo va a decir con claridad qué significa estar en Cristo. Porque fíjate que es en. Es importante que nosotros prestemos atención a esta partícula, ¿sí? Estar en. Cuando ustedes toman el texto del Evangelio de Juan, Jesús siempre está utilizando en esta dimensión en, ¿sí? Que es dentro de. Esto es importante. Estar en Cristo, estar dentro de Él. Esto es importante que lo tomemos. No es decir, estar con, es diferente, estar
en. Cuando ustedes, y vamos a ver qué significa eso, pero cuando nosotros vamos al Evangelio, en el Evangelio de Juan, nosotros ahí vamos a encontrar exactamente lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Jesús que está haciendo su oración, y él está precisamente haciendo su oración y está orando, y en el verso capítulo 17, en el verso 20 dice: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Luego dice: como tú, oh Padre, en mí. Y luego dice: y yo en ti. Siempre es muy importante que nosotros entendamos esto. Como tú en mí, y también, y luego dice que también ellos sean uno en nosotros. Sean uno en nosotros. Y luego dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Es importante, 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos. Entonces fíjate, yo en ellos. Aquí está ya diciéndolo Cristo, yo en ellos. Aquí lo está diciendo el apóstol, para los que están en Cristo, pero dice Cristo, yo en ellos. Imagínate, yo en ellos, verso 23, y tú en mí siempre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Cuando nosotros tomamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso por allá por el 28 creo que es, vamos a mirarlo, capítulo 17, verso 28, vamos a mirar, porque ¿qué dice? Porque en Él vivimos. En Él vivimos, ¿sí ve? En Él, fíjate, esto es muy importante, siempre vea esto, ¿sí ve? En Él vivimos varias cosas. Vivimos, ¿qué más? Porque en Él vivimos y Nos nos movemos. ¿Y qué más? Somos como algunos de vuestros Y propios. somos, fíjate, toma esto, en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero Cristo es el que respalda la palabra diciendo, yo en ellos. Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es fundamental. Entonces, por eso el apóstol, por eso ahí vemos en Hechos, el evangelista como ahí toma la importancia de que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Tiene sentido entonces? Ahora, volvamos al texto de Romanos 8.1 para entender qué es, cómo hacemos para estar en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para estar en Cristo? Y para que Él esté en mí. Ahora, en el mismo Evangelio había muchas otras cosas que de pronto me gustaría compartirlas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego el 23 dice, el que me ama, mi Padre, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con Él. ¿Sí? Sí, verdad. Vamos a Romanos 8, y entonces dice, para los que están en Cristo Jesús, luego dice, y hace una claridad, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Quiénes? Está diciendo los que ¿qué? En ese verso, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muy importante. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan. Fíjate, por eso dice andan. Se mueven. En Él nos movemos. Los que no andan, los que no son guiados en la carne, ¿de acuerdo? Sino que, conforme que, dice el texto bíblico, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y está con mayúscula. O sea, los que están en Él son los que andan conforme al Espíritu. Esto es importante. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? Andar conforme al Espíritu no es otra cosa que andar, moverse bajo la dirección de la palabra de Dios en nosotros, vivificándonos. Cuando conocemos, cuando vamos entendiendo su palabra y cuando permitimos que sea esa palabra que vaya transformándonos internamente, entonces nos vamos moviendo conforme al Espíritu. Entonces nadie te va a quitar el poder. Vas caminando y alguien te va a provocar. Tú te vas a guiar, te vas a mover siempre conforme al Espíritu. Alguien levantó un testimonio contra ti, tú tienes claridad de tu vida, estás caminando conforme al Espíritu, por lo tanto, no es contigo. Algo viene contra ti, no es contigo, o sea, no va. ¿Por qué? Porque Él, cuando nosotros entendemos que nos ha dado potestad para pisotear serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará, esa palabra entre nosotros, y nosotros andamos conforme a esa palabra, no conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Es andar, digamos, bajo la dirección del espíritu de este mundo. ¿Y qué es andar conforme al espíritu de este mundo? Es andar entonces en la banalidad de la mente de los que no conocen a Dios, que encontramos en Efesios. La mente vana es la persona que no conoce. Exactamente. Entonces viene una situación adversa y enseguida te hunde, viene un asunto y enseguida va al suelo, ¿verdad? No hay un direccionamiento de Dios en la vida de esa persona, y por lo tanto esa persona va de tumbo en tumbo y experimentando toda clase de mal. No hay gozo en la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, aunque estemos en esta temporalidad, aunque estemos en estas limitantes temporales, sin embargo, dice que nosotros no militamos en la carne, sino que militamos en una dimensión espiritual. Porque dice el texto bíblico que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, conforme el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Es el Espíritu, es la palabra de Dios en nosotros, es el poder que está ahí. Entonces por eso el Señor un día dice, si te van a dar una mejilla, preséntale la otra. ¿Cómo hago? Si te dan odio, preséntale amor. Si te dan resentimiento, preséntale perdón. Si te dan injusticia, preséntale justicia.
Si te dan venganza, preséntale la otra dimensión que es el amor y demás. Si te piden una milla que vayas, ve 2. Entonces, eso es ser movido por el Espíritu, movido por la palabra de Dios. Aquí está el Espíritu del Señor que inspiró toda esta palabra. Entonces, cuando nos movemos en esta dimensión, nos estamos moviendo en eso. Eso es lo que nos separa de qué. Nos va a separar de la condenación. No hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu, que son los que están en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a salir como consecuencia? Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, que es la auténtica ley, dice la palabra, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa la ley, digamos, de las tendencias internas, de las tendencias de la carne, de la concupiscencia que puede haber en el ser humano, de todos los traumas que pueda tener una persona, de todas, digamos, la manera de pensar que a veces tienen que los hunden, de una cantidad de situaciones que están ahí, de oscuridades internas. Entonces, en ese sentido, tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para salvación, no para condenación. Es por el Espíritu que nosotros tenemos que movernos en ese sentido. ¿De acuerdo? Es el Espíritu el que nos va a dar esa dimensión. Miremos Tito 3, 4, 7. Tito 3, 4, 7. Aquí encontramos lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjate, no por obras, nos salvó por pura bondad de Dios. ¿Sí ve? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, porque dice, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuál es la manifestación? Hago la pregunta, ¿cuál es la manifestación de la bondad y del amor de Dios nuestro Salvador? ¿Cuál es? Se llama Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la manifestación de la bondad y del amor de Dios? Se llama Jesús. Es la manifestación de la bondad y del amor de Dios. Y el texto está diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo se manifiesta ahora esa bondad y ese amor? ¿Cómo se manifiesta ahora? Lo leí en Juan. ¿Qué dijo? El que guarda mi palabra, el que sigue mis mandamientos, mi Padre le amará y yo me manifestaré a Él. Entonces ahora también, en este tiempo también nosotros, cuando tomamos esa palabra, creemos en esa palabra, vamos a tener también esa manifestación de Dios que es a través del Hijo que dice, yo me manifestaré a Él. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo esa manifestación? Número 1, nos salvó. Ahí está. Por eso tenemos que andar conforme al Espíritu para salvación. Nos salvó. ¿Ve? Esto es importante. ¿Y qué sucede? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No por obras.
Y estas obras eran las que estaban definidas en la ley. Lo va a decir bien claro después. Lo dice bien claro el apóstol. No por obras de justicia de nosotros que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿A través de qué? Del Espíritu. Entonces, nos salvó, ¿por qué? Por pura misericordia. Y esa misericordia, ¿cómo actúa? Evelyn, ¿cómo actúa? Por medio de dos acciones. Acción número 1. Ahí está el texto. Si no dice, por su misericordia, ojo, por el lavamiento de la regeneración. Entonces, Por la renovación. exactamente, el lavamiento de la regeneración. Es volver, generación, volver a nacer. Eso significa volver a nacer. ¿Listo? El lavamiento se da en un proceso de lavamiento. No olviden esta expresión, agua. Oh, gracias Espíritu Santo. Él es tan bueno. Mira, Evelyn, y la pregunta fue para ti. Vienes en un conocimiento de Dios y ahora viene su misericordia que se da. El agua, que es el signo del mismo Espíritu. Ojo, que es el Espíritu el que está sobre las aguas. Es el mismo Espíritu que es la palabra. El que cree en mí, está diciendo el Señor. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero él utiliza el lavamiento y es a través del agua. ¿Y el agua hace referencia a qué? A un acto importante de un símbolo. Sí. Es ese. Pero, ¿cómo es ese bautismo? Cuando leemos la carta de Pedro, entendemos que es el bautismo, porque todos recibimos un bautismo de tradición, sin haber entendido. Pero resulta que el bautismo es esto, Evelyn. Vamos a Pedro. Vamos a Pedro. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea que el bautismo es la aspiración. De una buena conciencia que ante Dios. Cuando yo digo quiero, yo aspiro a tener una buena conciencia delante de Dios. Ahí yo estoy asumiendo el bautismo. Pero fíjate que dice una buena conciencia. ¿Qué significa? Que parte del ejercicio de la conciencia. Por eso un bebé no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Él tendrá aspiración de una buena conciencia ante Dios. No. Es solamente cuando ya nosotros entendemos que es por su misericordia que nos salva. ¿A través de qué? Del lavamiento de la regeneración, que es de volver a sernos nuevos, que es su espíritu, y que eso se da a través de un símbolo. Se da a través de un símbolo, que eso se sella, digamos así, que la voluntad humana
quiere recibirla cuando dice, yo hago un acto de obediencia y digo, quiero tener la aspiración de una buena conciencia ante Dios y realizo por obediencia el signo que se llama el bautismo. Hay personas que no han entendido y dicen, espera, y hay también comunidades y hay también pastores que lo hacen de esa manera. Tienes primero que ser santo para yo bautizarte. Tienes que primero organizar tu vida para yo bautizarte. Tienes que primero estar viviendo bien y no en pecado para yo bautizarte. Y yo les digo, eso equivale como cuando va al médico. Va el enfermo al médico y entonces, si estás enfermo, le dice el médico, totalmente enfermo, muy enfermo. Y empieza y hace su receta médica y dice, para que usted sane, tiene que tomar estos medicamentos. Ahora, vaya a la casa, sánese y después yo le entrego la receta médica. Eso equivale a las personas que dicen que para bautizarse primero tienen que ser santos. No, porque quiero llegar a esa dimensión, entonces obedezco, listo, bajo las aguas, obedezco, Señor, yo quiero vivir esa regeneración del lavamiento, de volver a ser nuevo a través de este símbolo que es el bautismo, como aspiración de una buena conciencia de Dios. Recién como aspiración. Yo aspiro tener tal cosa. No es que ya lo tenga. Ese es el bautismo. Esa es la dimensión del bautismo. Así que, Evelyn, ahí hay una propuesta para ti. Yo no lo estaba pensando, pero yo sabía que Dios me iba a sorprender contigo en esto. Entonces fíjate lo que está diciendo. Dice una cosa, por el lavamiento de ¿qué? De la regeneración. ¿Y qué más? Y un segundo momento. ¿Cuál es la 2? Porque viene una primera parte que es la regeneración, esa parte que es el morir. Mira, además es esto que es el morir. Cuando el bautismo yo bajo el agua y es la dimensión de morir y de nacer, pero entonces ahí se abre el segundo punto, que es el que a veces no se ha asumido. En Tito 3, verso 4 a 7. sí, en el verso 5. Por el lavamiento de la regeneración, Sí. y por la renovación en el Espíritu Santo. Ah, perfecto. Por un lado hay el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Hay regeneración, volver a nacer, pero que vuelve a nacer tiene que entrar en un proceso de renovación que es hacerse de nuevo. ¿Y quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Ahora, aquí encuentro, es hermoso porque aquí está la figura de ¿qué? De Romanos 5:10. ¿Qué dice? Dice el texto que por su muerte, estando nosotros, es decir, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por su muerte. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Está claro? Aquí está muerte y aquí está vida del Señor Jesús. ¿Ve? Somos reconciliados y somos regenerados, pero somos salvos por la renovación del Espíritu. Entonces el Espíritu es el que a nosotros nos va a renovar, nos va a hacer nuevos, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que andar conforme al Espíritu. Esto es sumamente importante y sumamente profundo. Cuando entendemos eso, entonces nosotros somos guiados.
Ahora, ¿necesitamos el lavamiento de la regeneración? Sí, es necesario. Es el lavamiento de la regeneración. Porque tenemos que ser edificados como ¿qué? Como casa espiritual, como sacerdocio santo. ¿Para qué? Para poder ofrecer sacrificios espirituales. Entonces tenemos que ser, ese lavamiento es muy importante. El lavamiento, ojo, viene con el símbolo del bautismo, pero dice en Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra me va limpiando, la palabra me va limpiando, me aproximo a la palabra, me va limpiando cada día. Tomo la palabra, no solamente soy oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra por el Espíritu, no por mi propia cuenta. Yo no lo haría, ni siquiera me acuerdo de la palabra, si no es por el Espíritu que me recuerda. ¿Ve? Entonces, fíjate cuán importante es que andar conforme al Espíritu es para salvación. ¿Sí ve? Ahora, ese Espíritu en el verso 6 dice que derramó en nosotros abundantemente. No es un poquitico, sino que es ser llenos del Espíritu, llenos de la plenitud. Habíamos leído, ¿te acuerdas del texto bíblico que habíamos leído? Que tenemos que ser nosotros fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, ¿cierto? Para ser llenos de la plenitud de Dios. Eso es tremendo. Ahí es cuando empieza la batalla de uno luchar contra los deseos carnales y el espíritu, fortalecer el espíritu y dejar los deseos carnales. Claro, ahí es donde entra esa batalla y ahí es donde tú ganas esas batallas, cuando te mueves en el espíritu. Porque nuestra guerra dice que no es contra sangre, ni carne ni sangre. Mi pelea no es contra el vecino que me echa piedras. Mi pelea no es contra ese que no me ve bien. Mi pelea es contra la dimensión espiritual que está en mi vecino. Mi pelea es contra esa dimensión espiritual, por lo tanto yo no voy a insultar al vecino. ¿Qué tengo que hacer? Irme a la batalla. Ya este sábado vamos a conocer algunas cosas en el ayuno de esas cosas. Sí, vamos a ir entendiendo esa práctica y ustedes se van a enamorar del ayuno. Va a ser algo muy bonito, muy bonito. Y el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí ve? Entonces, y ahí dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Eso es fundamental. Entonces, por lo tanto, para que los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Siempre es el tema de la obra, y por eso la inspiración, Señor, para llamar a este proyecto ministerial, obra de Dios. Si Él no está haciendo la obra, en vano se cansan los albañiles, los constructores. Tito 2, 11, 14, Tito 2, 11, 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, que es Cristo, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Siempre nos prepara para toda buena obra. Es que yo lo digo de esa manera. Yo no voy a utilizar mis gafas si mis gafas están rotas. Para yo poder utilizar las gafas, ¿qué tengo que hacer? Repararlas. Asimismo, Dios primero tiene que hacernos servir para poder servir. Por lo tanto, la congregación no es un club. No es un club de amigos, de personas que
terminan el encuentro dominical y ya ahí quedó, y después no, es siempre para hacer el plan de Dios y la obra de Dios. Nos hace servir. Eso es muy importante, ¿ok? Así que cerremos con Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Y entendamos cómo el Señor hace que por el Espíritu nosotros nos movamos en esa dimensión de salvación. Porque nos ha separado, nos ha apartado. Es el proceso. Romanos 1, 16, 17. El texto, mira lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí ve? Poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Renovación por el Espíritu Santo. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio no es una letra ahí, el Evangelio. No, el Evangelio es el poder. Miren, a mí me dicen, ¿qué es el Evangelio? Miren, el Evangelio es Cristo dentro de mí transformándome. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una letra muerta. No, el Evangelio es el poder de Dios dentro de mí transformándome. El Evangelio es Cristo dentro de mí transformándome. El 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, un requisito, que cree. Basta, que cree. Al judío primeramente. ¿Judío quién es? Tenemos que entender quién es el judío. Ojo, porque no el que nace en Judea. Entonces este es el judío. Referente a un territorio. Este es el judío. ¿Quieren saber quién es el judío? Romanos capítulo 2. Ahí está al ladito. Romanos capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, que le cortaron ahí el prepucio al personaje, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, verso 29, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, o sea, reservar el corazón para Dios, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Esto lo complementaré el día que hagamos el evento de la alabanza, cuando dice, ¿por qué mete la alabanza? Porque es que Judá significa el que alaba, o alabaré a Dios. ¿Judío qué es? El que alaba a Dios, el que alaba al Eterno. Ese es el judío. Por lo tanto, bienvenidos, judíos. Y entonces herederos, y entonces todas las promesas. Ha habido pastores que yo no sé, y se ponen a hacer una cosa ahí, y de judíos, y que Israel, y... Yo pensaba que el judío era el esposo de la judía. Entonces imagínate, no, que entonces venga, lo toco para que me bendiga, lo toco por favor. Entonces fíjate cuán importante, si nosotros volvemos allá a ese texto de Romanos capítulo 1, entonces Romanos capítulo 1, 16, si ve que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Judío primeramente, o sea, el que alaba a Dios. También al griego, ¿qué significa? Al que no conoce a Dios. ¿Está claro? El griego es el que no conoce a Dios. Digamos, al que no conoce. Porque, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, tenemos que movernos en esta dimensión de cómo el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo para salvación. Y el Espíritu entonces nos da una serie de dones para que nosotros podamos servir. Porque si no tenemos esos dones de parte de Dios, o sea, nos da sus dones para servir. Vamos a cerrar aquí, ¿cierto? Cerramos aquí, o podemos avanzar un poquito más. Son las 9:08. ¿Cerramos? Listo. Vamos a cerrar acá diciendo al Señor que sobre todo quiero darle gracias por su amor infinito, por su manifestación maravillosa, esa manifestación misericordiosa para generar un proceso en nosotros de lavamiento de la regeneración por el agua, por el Espíritu, pero también de la renovación por el Espíritu, para que entendamos que su plan maravilloso es su presencia en nosotros. Espíritu de Dios, gracias. Te pido de manera especial que obres de manera sobrenatural en las vidas de aquellos que te reciben, que creen en la palabra y se dejan mover por la palabra. Señor, gracias por esa nueva esperanza que tú has traído y traes a las vidas de todos aquellos que quieren recibirte, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que con obediencia asumen el signo del bautismo como una aspiración de una buena conciencia delante de ti, Señor, porque solamente tú nos purificas, Señor, de mala conciencia, del entendimiento errado, equivocado. Tú puedes cambiar nuestra mente, puedes cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos, para llevarnos a experimentar esas maravillas que tú tienes para nosotros, ese reino de Dios en nuestra vida, esa justicia de Dios que es la misericordia, y que luego también viene todo lo demás, lo material, Señor, para nuestro disfrute. Es secundario cuando consideramos que eres tú lo fundamental, que eres nuestro máximo bien. Todo lo demás viene por añadidura. Tu palabra es extensa y abundante en esta área, Señor. Y tú sabes que este ministerio ha tomado esa palabra viva y eficaz para obrar, operar en el corazón, en el entendimiento, Señor, de muchos que están viviendo situaciones de yugos, Señor amado, de esclavitudes, aún en lo material son esclavizados, Señor. Y tú nos quieres traer libertad. Espíritu de Dios, gracias, porque tú eres bueno. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a vivir siempre esa dimensión de salvación, porque ninguna condenación hay para aquellos que son guiados por el Espíritu y no guiados por la carne. Amado Señor, gracias por esta revelación maravillosa y acompáñanos siempre con tu Espíritu. Enséñanos y recuérdanos lo que debemos hacer para estar siempre bajo tu dirección, que tú mores en nosotros, para que entonces vivamos en ti, nos movamos en ti y seamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.